Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana los integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura es The Spirit, de Will Eisner, publicada por primera vez el 2 de junio de 1940, para que se hagan un poco de la antigüedad del cómic, pero su fuerte de la lectura fue en el periodo posguerra. Esto fue una recomendación que esta semana hizo Rodrigo Méndez. Antes de proceder, así como hoy día tenemos un número aceptable, gente, somos 5. Así que por favor, en la ronda de presentación, Felipe Toro. Perdón, no encontré el botón. Ayer. Buenas noches. Peor presentación. El Alejandro Ayala. Sí, muy buenas noches. Desde aquí del maestro. Y Juan Pablo Fernández. Buenas noches. Rodrigo Méndez, que quien hizo la recomendación. Hola a todos. Y quien les habla, Fantasma Rojo, Jorge Cifuentes. Tú esta semana hiciste una recomendación bastante distinta a lo que veníamos haciendo. Creo que este es el cómic más antiguo que hemos leído hasta ahora en el Club de Lectura de Cuarto Mundo. Pero por cómo fuiste preparando el tema, hay una razón de ser, no solamente como leer un cómic viejito. Así que por favor, danos tus impresiones iniciales de por qué nos recomendaste esta selección de The Spirit. Ya. Bueno, primero quiero explicar un poco las primeras obras de Spirit del año 40, entonces ya es una obra que tiene más es de julio del 40, así que es una obra que ya tiene más de 80 años. y bueno, yo cómo llegué a conocer esto, más allá de que yo creo que casi todos hemos escuchado el tema de los premios Eisner, que es una premiación importante, muchos no hemos tenido una aproximación al trabajo de Will Eisner, porque es un trabajo que no se ha editado muchas veces, y las veces que se ha editado tampoco se ha editado tan bien, y no es algo que esté fácilmente disponible ahora. Entonces, yo hace algunos años, cuando trabajaba en el sur, historias de libros que se instalan en los veranos, de libros usados. Entonces yo dije, ya, voy a comprar porque me gusta leer. Y de repente me pillo con estos como así facsímiles, así estos como comic book de corchete, de Norma, que venían 4 historias de Spirit por 500 pesos, te vendían el libro. Entonces dije, va, una ganga. Y claro, me compré unos 3 para partir, y después cuando los vi y me gustaron, empecé a comprarlos todos. Fijándome en no repetirme. Lamentablemente no alcancé a comprar tantos como hubiera querido. Después me arrepiento de aquello, porque las historias que leí me impresionó mucho, y al principio no podía creer la época en que fue escrito esto. Como que no dimensionaba en el fondo cómo era posible que en los años 40 alguien estuviera escribiendo este tipo de historias con esta calidad de dibujo versus lo que estaba haciendo DC o Marvel en esa misma época. Entonces yo dije, bueno, siempre hemos hablado de los premios Eisner, además hace poquito se entregaron, pero la mayoría de la gente no tiene no ha tenido la oportunidad de leer cosas de Will Eisner. Así que dije, ya, invitemos a los chiquillos aquí a leer un poco. Entonces yo hice una selección de algunas historias específicas sobre ¿cómo se llama? Sobre la historia. O sea, elegí algunas historias en particular del personaje porque son muchas tiras. Y esas se las pasé al grupo para que las leyeran. Así que eso. Muchas gracias por la introducción, Rodrigo. Sí. Vamos a hacer la ronda inicial de impresiones para después empezar una discusión cruzada al respecto. Ancani, Juan Pablo Fernández, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre The Spirit. Puta, ¿qué voy a decir? Yo no voy a ser el hombre que diga que estas weas son malas, ni cagando. Porque Will Eisner, no. ¿Cómo se llama cómo se llama el nivel de técnico de esta de Spirit es como bien así
eh, está como bien elevado porque tiene, se nota que hay como una experimentación, se nota que el tipo dijo, esta cuestión hay que llevarla más allá. Y cada historia tiene algo que lo hace diferente respecto a la anterior, ¿cachai? No sé, pues hay una donde el tipo abiertamente te pregunta, oye, ¿recordarías un asesino? Y en la historia literalmente te mete en la cabeza de un asesino con una perspectiva gráfica así muy extraña, ¿cachai? Hay otra donde el protagonista tiene que ver con la música y también te mete, ¿cómo se llama? Notas musicales, un montón de cuestiones. Entonces, siempre el tipo de historia que creaba Eisner era como una especie de experimento que para esa época es como bien así. O sea, yo desconozco de qué época serán esto, porque hay de todo. Entonces, estaba la primera de los años 40, que esa es como la más, ¿cómo se llama? Tradicional, pero después las historias que siguieron son como bien de cine La otra negro que un le puse poco. son como del 45, como del año 45, y hay una que es como del año 50. Claro, entonces como tú veis, y lo más parecido que tienen en calidad de dibujo, puta, pues, es justamente en las tiras de prensa del puta de Flash Gordon o del Príncipe Valiente, donde básicamente esas son academias de dibujo, ¿cachai? Prácticamente eso, tú le preguntas a cualquier dibujante de la época de, no sé, pues de los años 90 y te van a decir que hicieron con esas tiras y probablemente tengan una influencia mayor, pero lo más llamativo del trabajo de Einer es su experimentación con el tema de contarte la historia y agregarte algo siempre distinto, ¿cachai? No es un panel tras panel tras panel tras panel tras panel y solución. No, el tiempo siempre tiene que meterle algo para identificar la historia, para darle, ¿cómo se llama? Una visión nueva o una experimentación nueva, ¿cachai? Entonces es como bien refrescante pescar estos cómics y leerlos y decir, oye, pero esto yo lo he visto en posteriores trabajos de otras personas, ¿cachai? Pero acá está por primera vez, entonces como bien, entre comillas, chocante de ver este nivel de experimentación en un cómic que, sobre todo norteamericano, porque que yo tengo la idea de que el cómic norteamericano como que se ha estancado un poquito ¿cómo se llama? Sobre todo en la parte de lo que es la industria más grande, pues. Y este compadre, Will Eisner, sencillamente no tenía ataduras, pues esa es la impresión que te da, que el tipo de repente sale con unas cosas, de repente dice, ya voy a hacer una historia solamente con achurados de lapigrafito, después y te lo justifica, ¿cómo se llama? En la misma historia, entonces como bien refrescante ver ese tipo de experimentación. Y que le resulte lo bien que le resulta también. Así que estoy encantado por lo menos con la lectura. Una cosa que quería mencionar que se me faltó es que estas son tiras todas dominicales. Esto no es como un cómic como lo que se entendía, lo que hacía normalmente DC, que otras tiendas que en el fondo eran cómics que se vendían solo en los kioscos. No, pues esto era como parte de los periódicos. Entonces, esto venían, esas 7 páginas venían al final de los periódicos del domingo. Ahí hay un Entonces, tema, la tirada que tenía esto, es que ya hay un tema que puedo comentar, porque parte como de la historia de Spirit en el material que tú nos proporcionaste, explicando cómo fue ese salto que Will Eisner hizo desde las tiras del Dominicales al formato del comic book y el proceso creativo que hubo por medio, pero es un tema como para más adelante. claro. Pero estas Ana tiras Yala, que estaban aquí eran así, por eso, eran de diario. claro, como las que salían en los diarios acá también. Ana Yala, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre The Spirit. A ver, yo creo que hay que situar a Spirit como
yo creo que The Spirit fue para Will Eisner un gran laboratorio de muchas ideas. Es muy famoso hoy en día, en gran parte también porque él acuñó aquel término polémico y que siempre concita luchas encarnizadas entre comiqueros llamado novela gráfica. Lo inventó, lo propuso para diferenciarse del comic book, pero yo creo que incluso si Will Eisner no hubiese creado esa idea, ¿no? Esa idea de la novela gráfica, probablemente igual hubiese pasado a la historia como uno de los grandes artistas, porque yo creo que The Spirit tiene varias cosas que inspiraron mucho. De hecho, yo recuerdo haber leído algunos números de Spirit hace harto tiempo cuando empecé a leer cómics. Lo leí después de algunas novelas gráficas de Eisner. Pero ahora, en releyendo de nuevo, me topé con algunos que ya había leído antes y otros no. Leí, de hecho, algunos finales que estaban, no lo había leído nunca. Eh, y se siente como muchos autores después también van bebiendo de estas ideas, po. Se parece mucho a lo que, por ejemplo, uno de los cómics que más me gusta a mí, que son Love and Rocket, por ejemplo. Se nota que a mí, a Beto, ¿no? Beto Hernández, uno de esos autores, mucho Spirit. Se nota también The Question, porque hay en The Question de personaje famoso es, bueno, entre comillas famoso, uno de los segundos, de DC, o mismo Rochelle de Watchman tiene aquí también algo como de Spirit, el traje de la gabardina, muy de la época también, muy de la época. Creo que The Spirit es muy gringo también, o sea, creo que sirve mucho para entender lo que es el cómic gringo. Tiene sus vicios, pero también pero esos mismos vicios son las cosas que también nos hace querer tanto a la historia gringa. El formato también nos obligó a que muchas cosas se resolvieran en poco tiempo. Leer estos cómics es como un torbellino de ideas. De hecho, muchas veces te pierdes porque cada viñeta pasan tantas cosas que realmente en una hoja pasaron de un enemigo a un amigo y una traición, así en una pura página. Claro, porque el formato era pequeño, era todo muy rápido. Entonces, no, creo que una pieza importante de la historia que tiene sus particularidades. Entiendo que no sea del gusto de todos. También creo entender por qué no es tan famoso, porque no creo que sea una lectura tan fácil para el día de hoy, pero sí creo que para los dibujantes de cómic o para los creadores de cómic es una lectura súper interesante, porque es asistir a las clases de un profesor, pues. Sobre todo cuando mientras más pasa la historia, pasan los años, se nota cómo Eisner va mejorando, y eso es impresionante porque no es tanto tiempo, al menos los cómics que ahora leímos, como decía, no tienen están todos dentro de más o menos 10 años, creo, de separación, si es que. Sí, ese es el máximo. Y es impresionante cómo mejora Will Eisner desde el número 1 hasta el último, que mejora en todo. En lo personal me gusta mucho más cómo dibuja Eisner que cómo escribe, pero también, insisto, tiene que ver con el formato en que estaba, una serie de cosas que hay que entender también en la época en que esto se estaba gestando. Pero eso, creo que vamos a hablar de una pieza importante de la historia del cómic gringo, muy gringo, o sea, totalmente estadounidense, y que creo que va a dar harto para hablar. Yo creo que va a dar harto para hablar. Muchas gracias, Ale, por tu comentario sobre The Spirit. Felipe Toro, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre el The Spirit de Will Eisner. Bueno, yo nunca había leído nada de Eisner, ni mucho menos de Spirit. Y claro, también lo que me ha impresionado fue la parte gráfica. Entre la lectura habían algunos textos, ¿no? Como de testimonios o de mismo Eisner y de otros autores, como de su influencia. Solo me leí el de Eisner y bueno, me llamó la atención la historia y como, por ejemplo, decía que la primera página tenía que llamar la atención y tener como el logo, y me fijé siempre, pues también me hice fijarme bien que cada primera página tenía que tener una presentación y tener un spirit como bien grande en alguna parte, y nada, como se tenía que adaptar a su formato de las 7 páginas del diario. Y igual con el Ale, siento la primera historia yo estaba leyendo y dije, ya, pero esto igual se parece a un poco la historia de origen, incluso la encontré un poco ridícula, porque ¿qué importa que el tipo se haya hecho el muerto? ¿Qué tan importante es para
pero su historia, como que después da lo mismo eso. Pero claro, al final la parte gráfica, como la experimentación de la expresividad, la calidad del dibujo, de la narración, fue lo que probablemente me llamó la atención. Y claro, tampoco es que me voy a volver loco ahora a leer todo lo demás de Spirit, porque no es como una lectura tan atrapante como que querer leer mucho más, porque son historias cortitas, ¿no? Aunque tienen cierta continuidad, que igual me llamó la atención. Pero fue una buena parte de historia que sin esto probablemente no lo hubiera conocido. Y muy de acuerdo de Ale también, como vemos todo lo que mejora desde esa primera historia, que siento que no tenía tanto especial, hasta, por lo menos lo que yo veía, hasta después esa la que vimos que estaba a color, y después con la primera que vimos en blanco y negro se notó un salto increíble. Yo creo que fue después de la guerra esa, y la otra era en los años 40, principios de los 40, ¿no? La primera, y después la otra era el año 45, y un salto de calidad enorme. Bueno, y también hay que tenerlo como productos de la época, lo comentábamos antes de empezar a grabar, la representación, por ejemplo, de los afroamericanos, por ejemplo, que está muy Ebony, ¿Ah? Ebony White. Claro. Que bueno, que está muy recognizado, igual que los dibujos animados de esos tiempos también, ¿no? Hay que entenderlo de esa forma probablemente. También las mismas mujeres, como las representa todas, pero bueno, más allá de esas partes, bueno, y viendo todos los elementos que experimenta gráficamente, se puede ver muchas cosas que uno reconoce ahora, así que la verdad que eso, quiero escucharlo un poco más después, todo, a ver cómo nos llega la conversación, pero eso, o sea, feliz de conocer más de esta historia. Como digo, no es algo que me vuelva loco a conocer todos los demás de Spirit. Probablemente de igual, gracias a esto me acerque un poco más a ver de repente. Pero eso. Muchas gracias, Felipe. Mi impresión sobre The Spirit me causó bastante curiosidad, porque en algunas cosas The Spirit es un producto de su época y se nota, como ustedes ya lo mencionaron, y creo que después lo vamos a hablar con un poquito más de detalle, pero en otras es muy innovador, es muy experimental. Por ejemplo, es que cuesta así como verlo en abstracto sin tenerlo así como sin hablar sobre el tipo de dibujo que tiene. Pero alguien ya lo mencionó, no me acuerdo quién lo dijo, pero creo que fue Rodrigo. Es cuando uno compara, por ejemplo, por los años, incluso los primeros números de Spirit, compara el dibujo de los primeros números de Spirit, del origen de Spirit, por ejemplo, con lo que se estaba haciendo en Detective Comics con Batman, o en Action Comics con Superman. Uno nota los puntos en común, pero también nota una diferencia de calidad así como importante. Y cuando se pega el salto temporal a los números que van después del periodo de la guerra de Spirit, ahí se nota un salto que es en cualidad que es muy, muy fuerte. Se nota mucho, no solamente en el tema de los diseños, también en la forma que se experimenta con la página. En general, de Spirit me parece que no es como para hacerle una lectura completa, por lo mismo dijeron, porque son puras historias cortitas en general. Pero es una cosa importante como de leer, o por lo menos de darle un acercamiento para entender el cómic como un medio. El mismo tema que ustedes, así como mencionaban ahora, por ejemplo, el tema que estaba, el de Spirit, que en todos los números tenía una forma de presentación distinta. Es una cuestión súper moderna, y que lo estaban haciendo en los años 40. El mismo tema también del salto de que sea una adaptación de las viñetas domingueras. Eso también me parece súper interesante porque en el material que proporcionó Rodrigo, ahí Will Eisner explica cómo fue el proceso de adaptación. No fue solamente como cortar, pegar, ya listo, tirémoslo en formato de comic book, sino que empezaba a jugar con el formato de las viñetas, a ver cómo lo podría reacomodar mejor al tipo de formato, recortando, redibujando.
Y en general siendo bastante creativo con la forma como de enseñar su historia. Y también la forma que lo siento adelantado es por una excusa que el mismo Eisner da en el material complementario, que dice que al final que no solamente no le interesaba tanto escribir historias como de Spirit, quería que The Spirit fuera como la excusa para contar las historias que él quería decir. Y eso me recordó bastante, de cierta forma, en lo que Neil Gaiman hizo con Sandman, que al final Sandman no es tanto una historia como sobre su personaje central, es el vehículo que se usa para contar un montón de otro tipo de historias. Y de cierta forma, Will Eisner también agarra eso, pero lo agarra 40 años antes. Entonces, hay harto mérito en eso y lo encontré bien interesante. Se me hizo como una lectura bien curiosa, bien divertida. A rato un poco extensa, no sé por qué, era raro. Eran como historias cortas, pero como eran tantas, de repente me achoclonaba un poco. Pero en general no tuve problema y me gustó. Tuve una buena lectura de Spirit. Conservando como mi comentario, ahora doy curso para que podamos hablar cruzado sobre The Spirit. Y específicamente yo creo que el elefante en la habitación sobre esto, que son las representaciones de las mujeres y de los afrodescendientes en el cómic. Es como una cuestión que no se puede escapar. Ya. Yo lo primero que quiero aclarar un poco es un punto de que cuando hacía la comparación decía, cuando dije Marvel de esa época, no me refiero al Marvel de los 40, porque Marvel no existía en los 40, pero me refiero a que los primeros cómics que empezó a sacar Marvel en los años 60, yo siento que muchos se sienten más atrás de lo que hacía Will Eisner en el año 45. A eso me refería. Para aclarar Pero ese como punto. dato también en ese tiempo existía Timely, que era como la empresa que eventualmente se transformaría en Marvel, así como que técnicamente existía Marvel. De hecho, se tiraban los cómics del Capitán América, así que existía, de cierta forma. Es que Ya, lo que pasa es que ahí yo creo que hay que diferenciar porque en esa época el mundo del comic book era completamente, no quiero decir amateur, pero era comparado con el de las tiras dominicales, era nada el cómic book. O sea, en esa época de Will Eisner también estaba puta Alex Raymond y estaba Harold Foster, pues, que son dos titanes de esta wea. Entonces, esto vendía millones y millones de copias o sea, eran millones de gente que leía The Spirit, millones. sí, y en esa época ya Will Eisner tenía su estudio de Will Eisner, ¿cachai? Entonces, el tipo de, ¿cómo se llama? Se viene súper esforzado y súper innovador, era justamente porque nació en lo que se podría llamar como la industria más, no quiero decir como más bacán, pero era como era la que llevaba más tiempo y que estaba funcionando mejor, ¿cachai? Donde ya tenían sindicatos, tenían ya un ritmo de ¿cómo se llama? Donde se sabía cuánto se podía cobrar por página, un montón de esas cosas que en esa época, en los años 40, la gente que hacía cómics en revistas completas de 24 páginas o menos, no tenía idea, ¿cachai? No sabía ni cuánto cobrar, ¿cachai? Yo creo que es un Entonces, elemento importante de la historia de Will Eisner, que en el fondo él menciona en la entrevista de cómo él en un momento rechazó un contrato ¿cómo se llama? Por el que iba a trabajar por The Spirit. Él rechazó un contrato prefiriendo menos paga, pero manteniendo el derecho de los personajes que él creara. Entonces, eso, imagínense, para la época, o sea, todavía, después cuando fue lo de Image, en los 80, cuando un grupo grande de autores renunció a Marvel por el tema de los derechos sobre los personajes, y Will Eisner ya en los años 40 en el fondo, ya había tenido como ese cuidado de decir, no, pues ¿sabes qué? Prefiero ganar menos plata ahora, pero yo tener el derecho de estos personajes que yo creé. por eso te digo que estoy como. O sea, yo no es que lo encuentre injusto, es que, puta, lamentablemente se manejan como industrias distintas, por lo menos al principio, weón. ¿Y para qué estamos con cosas si el principio del cómic está lleno de hueones abusivos, weón? Desde el caso más, ¿cómo se llama? Más emblemático, el de Bob Kane, que como no se tenía guía de nada,
Entonces Bob Kane dijo, yo me aprovecho de todo esto, del ¿cómo se llama? Littlefinger. Claro, de hecho creo que Bob Kane trabajó en el estudio de Will Smith, pues, si mal no recuerdo. Trabajó en el estudio y no me acuerdo por qué se fue, pero se fue de ahí. Y él seguramente de ahí sacó la idea de tener su propio estudio. Claro que el estudio de Bob Kane lo conocía solamente Bob Kane nomás. Pero igual ahí está lo interesante también de la época en que se hizo The Spirit, porque era un ambiente completamente diferente y bastante así como alienígena comparado con cómo se hacen los cómics el día de hoy. De hecho, si alguien dijera, no, como que le pagan mucho más al que tira la comiquita los días domingos en el diario, y que influía en el nivel de suscripciones que iba a tener el diario, es una cosa como bastante impensada. Entonces igual el mundo en que Will Eisner creó The Spirit fue como bastante único, y eso yo creo que en parte igual le dio tanta libertad creativa. De hecho, en el material complementario también decía que una de las ventajas, aparte del tema de asegurarse con los derechos, es que no iba a tener intervención claro, no tenía intervención editorial. Él era el dueño de su idea y de cómo le iba a contar. Y hay escenas fuertes en Spirit, ahora una de las no sé cuánto, que es como la historia de las que le mandé, que tiene más continuidad, que son como uno de los capítulos que es como un enfrentamiento con Octopus, que dura como 3 episodios y después queda medio ciego y después sigue la historia con que quedó medio ciego. Ahí no es eso, o sea, le pegan un balazo en la cabeza a los tipos en primer plano. Y era los años, y pasó nomás, era la época antes de la Comic Code Authority. Claro, y un tipo muere de inanición. Sí. Es bien terrible esa historia ahí también. Pobre como va sufriendo buscando agua. Y le dispara esa historia la encontré súper buena. Sí. No porque se muera de inanición, pero la encontré muy entretenida. El mensaje no era tan sutil, pero hablaba bien por sí mismo. Era el tratar de como a toda costa de buscar riqueza. Es como que habría mandar una copia de esa tira de Spirit a la moneda, quizás. Oye, el fantasma dio un tema antes, pero lo desviamos prácticamente. No, hay que poner ese tema. Elefante en la habitación. Sí. Yo no es por justificar a Eisner, pero él mismo reconoce como que siente que en el fondo al principio como que la caracterización que hizo del personaje no era buena, y después por eso como que trató de... Ya, porque a ver, expliquemos lo que pasa. Hay un personaje que es como el sidekick de Spirit, que es Ebony White, que es un joven afroamericano, pero en el fondo es como toda la representación estereotípica, así racista, de lo que es como un blackface, lo que se dice, que es como así con rasgos como con los labios así muy anormalmente grandes, la nariz súper ancha así, y como medio torpe. Y claro, y que habla mal también. Sí, y no habla bien. Con acento africano habla. Se podría decir. Pero el mismo Will Eisner, y además el nombre del personaje es un chiste, pues si se llama Ebony, que es como moreno, White, blanco. O sea, el nombre del personaje es como el negro blanco. Pero el mismo Eisner como que reconoce que no fue como algo ideal, y después trató de darle más carácter al personaje, hacerlo como un personaje como más interesante, darle más profundidad. Y también metió otros personajes, otros secundarios afroamericanos, pero que no están en las historias que yo le mandé. Pero por ejemplo hay algunas que, o no sé si no aparece, que él mete a otro detective, otro policía, pero que es negro, y que en el fondo no, pues es un tipo así, un tipo capo, pues. No es como que aparece en una historia que es un Paco así como novato, que es súper tonto, no, pues este es como Paco bien. Entonces, bueno, se nota que es ficción, pero eso, o sea, yo creo que como que igual después de un tiempo trató de darle como un balance un poco al tema, ¿sí? Pero sí, hay que reconocer de que hay un claro como racismo en algunas de las primeras, especialmente en los primeros libros. De hecho hay cuando hablan del jazz y todos se ríen del jazz y
y los contratan como rompehielos y el pianista es como un pigmeo que se lo mete al bolsillo, sí. Ridículo. Pero mira, igual ese... Una cosa como... No, yo solo no. una cosa quería aportar también como en esta larga introducción como al contexto de Spirit, que cuando nacen los comic book, la idea genial que tuvo la empresa que después sería de ese cómic de empezar a publicar los cómics en grapa y no como suplemento, los periódicos se ven un poco amenazados y entran como en competencia porque ambos iban a vender en los kioscos. Entonces, si bien una cosa son los cómics y otra cosa son los diarios que supuestamente dan noticias serias, los dueños de los diarios también se sienten un poco amenazados porque esta cuestión está creciendo cada vez más, se están comprando las revistas. Entonces, cuando Eisner va a trabajar a los diarios, él entiende que él está escribiendo para un público, que es el público que compra esos diarios. Para empezar, un público que lee, es un público que le interesa, que se la noticia. Entonces, ahí también un poco se festina con estas minorías, o por eso resulta un poco también un poco muy machista, resulta muy blanco, supremacista, porque le está escribiendo el cómic a ellos, pues a su público, mientras los cómics de superhéroes le están escribiendo a los niños con aventuras tal vez más pequeñas, más casuales, cosas, qué sé yo, en ese momento. El mismo Robin, ¿no? Se explica, la aparición de Robin en Batman se explica porque los lectores de niños no querían esperar a ser adultos para ser superhéroes, entonces Robin representaba un poco como la idea de ser superhéroe del tiro. En cambio, Eisner puede publicar obras que él dice más adultas y es súper divertido porque hoy en día uno las lee y uno encuentra la historia de Spirit, pues, de hecho la encuentra súper infantil en representación, en lo lúdico, en lo cómico que resulta en la vuelta de tuerca que da, siempre son súper como un poco ridícula, no en el mal sentido, sino como, no encuentro la palabra, pero son chistosas, pues son chistosas, sí, son chistosos. Pero en ese momento eran cosas para adultos, aunque, claro, ahí también está como este límite del que el humor, ¿no? De que el humor siempre ha sido una forma de crítica social adulta igual, ¿cachai? En el humor se esconde siempre una crítica social mucho más importante que realmente las mismas historias de aventura más de capa y superhéroes. Entonces también hay que entender cómo ese contexto. Los diarios iban por otro lado y además tenían como distribución nacional, entonces igual era The Spirit, creo que le decíamos, lo estábamos hablando en off antes de que igual The Spirit era súper leído y era distribución nacional y salía en varios periódicos en estados distintos. Hasta 20. Entonces, sí, pues. Entonces supongo que tenía que él entonces claro, él tiraba y la gente les compraba le compraba los cómics, un poco. Entonces aquí también está la duda, ¿no? Si la culpa es del chancho o de que le da la flecha, ¿no? Entonces, si a la gente le gusta cierta historia, digamos, el autor le sigue nomás, porque le sigue dando lo que el público pide. Si también hay el cómic es un arte industrial y hay mucho de los clientes, los que te compran, tienen mucho que decir también. Pero ¿sabes eso tiene harto sentido, ¿no? Es como si ponte que ahora saliera como una tira que sale como en el Mercurio, es claramente va a tener un público bien marcado, como bien parecido a lo que pasa, por ejemplo, con Mala Imagen, que sale en The Clinic. Como hay una tendencia de un tipo público específico, así que igual tiene sentido esa explicación. Claro, el tema es que obviamente ciertas representaciones envejecieron súper mal, pero entendiéndolo en su contexto, tienen sentido. Es que lo que yo quiero decir es que muchas veces hablamos de que envejecen mal estas representaciones, cuando también, que es cierto, yo lo adscribo, obviamente, pero también yo creo que también hay que entender que esa sociedad, la sociedad que permitía eso, ya no existe, porque también envejeció. ¿Cachai? Entonces, no solo estamos hablando de un producto artístico, sino también de un producto cultural. Claro. ¿Cachai? Entonces, yo no disculpo, me da lo mismo, culparon, bueno, lamentablemente ya murió, pero lo que quiero decir que era así es parte de la historia, ¿cachai? Y es importante también como entender que de ahí vienen los cómics, y este cómic que es una piedra angular en los cómics gringos, viene de ahí, se construye desde esos espacios, y por eso
Bueno, podríamos hablar más rato, pero había un tema ahí con la mujer fatal, que también era muy de la época, así también el cine gringo, cuando empieza el cine gringo, empieza el cine de mafia, está la primera Scarface, que creo que es del 32. Las primeras películas Hay- de James Bond y las novelas, pues, que igual tienen claro, como... pues hay todo un tema también ahí de lo que está pasando en Estados Unidos, y Spirit también un poco recoge eh, esa tendencia que se está provocando. Bueno, además si viene la guerra, bueno, ya habíamos salido de una crisis económica súper fuerte, o sea, había pobreza, que en Spirit sale eso, ¿no? Hay barrios malos, bueno, y ahí vive Spirit. Ya yo quería hablar también podría empezar a hablar de eso, cómo es el mundo de Spirit, que es un mundo muy del Bronx, de estas de estas calles donde matan al papá de Batman, ¿cachai? Eh, donde, Es muy noir, es muy de cine negro, todo lo que por lo claro, que pues muy, trata. ese es el mundo de Spirit, y ahí, y hay algo que me gusta mucho de Eisner, es que, y que yo siempre lo valoré mucho como lector, y sobre todo después se lo valoré mucho en sus novelas gráficas que después publica, es que le gusta mucho contar historias. O sea, él es un él ama las historias pequeñas. Como decían delante, claro, The Spirit es la excusa para hablar de pequeñas historias, de la cosa pequeña, de lo que de repente hoy en día parece ser como, pienso en Astro City, ¿cachai? Como las historias, lo que hace la gente mientras los superhéroes se están agarrando a combo, y parece como tan revolucionario. A Eisner siempre le gustó eso, le gustó mucho más que escribir cómics de superhéroes, porque The Spirit es básicamente un superhéroe. Tifa tiene una identidad falsa, qué sé yo, tiene todas las condiciones de un superhéroe. Lo que más le gusta a Eisner es contar la pequeña historia, la tras bambalina. Y yo creo que las mejores historias son cuando se centran en eso, cuando The Spirit sale un poco y empiezan a contar estas cosas, la historia claro, del músico de jazz, o la misma historia del asesino, que Spirit sale como un poquito, salen como al principio y sale al final nomás. Es buena esa historia, la de que es como que habla del veterano de guerra. Es Sí, buena. de la Gran Guerra. Para Sí, mí, está hablando ahí algo súper es importante. para mí es la mejor esa. Fue la que más me gustó. Sí, claro. Porque, Eso yo creo que representa, como de toda la selección, los puntos más fuertes de Will Eisner en The Spirit. Tanto porque, uno, ahí el personaje de Spirit es secundario, pero hay una experimentación súper importante con el tema visual, de cómo está narrado el cómic, que te ponen en los ojos del protagonista de esa historia, que yo encuentro que Porque está tú vas a ver súper las bien logrado, cuentas, me encantó. para las pestañas, Y lo ¿ves? otro, es grotesca claro, esa y el wea. tema como hay viendo el desarrollo del mismo personaje. En general, como esa historia, la del veterano, es muy buena. Sí. Lo que pasa es que lo que yo ahora leyéndolo, lo que le rescato harto, sobre todo, bueno, en todas las historias como que mete algo diferente. Y tiene razón lo que dice Lale, que de repente el tipo como que, o sea, yo le digo al tipo, el Will Eisner, como que le gusta contar historias y no le importa de qué temática sea. El mundo de Spirit en su concepción es como noir, ¿cachai? Está el detective, ¿cachai? Que es él, está su ayudante, que es el negrito, y que, puta, que ese ayudante está repetido en todo el cine noir, el cine negro está ahí, desde el mismo Spirit hasta, puta, hasta en Starkey Hatch hay un ayudante negrito, ¿cachai? Y esa weá es como 40 años después de esto. Pero el mundo puede ser muy de cine negro, pero en las historias que lo envuelven, el tipo va variando de tantas cosas que nunca te satura. Para mí, de todas las que leí ahora, ninguna historia era igual a la otra. Y eso que había Sí. unas que eran continuadas ¿cómo se llaman? Como secuencia. En continuidad, ¿cachai? Había una en que le disparaban y que era como súper así brígida, y después la otra donde trata de resolver el caso ciego, y una guapa cagarse la risa porque lo están ayudando sin que él lo sepa, ¿cachai? Entonces como bien Es ambicioso. Daredevil. Claro, De hecho, tiene algunas tomas como Daredevil, que está leyendo con los dedos, con los lentes oscuros. Sí. Yo igual traté de hacer eso, como un poco en la selección de historias que hubiera. Traté de que hubiera una diversidad temática como para que se notara un poco el espectro de la historia que abarca la historia de Spirit. Hay unas como que intentan así como jugar con elementos de terror, como esa que está la mujer sola en la casa y que siente como que alguien la persigue para asesinarla. esa Oye, weá, sí, esa es muy Bernie historia de Bryson. linterna,
sí, una secuencia, la interna solo se alumbra como un detalle de que secuencialmente es súper magnífica. ¿No? Sí, esa yo la encontré muy Grayson, Bernie Grayson. Dije, este gol la sacó de acá. Dije, Sí, y tiene casi como unos difuminados, como una niebla, así como que el estilo artístico cambia completamente en esa historia. Como que se siente un tono distinto, las expresiones de la cara igual, pues son muy parecidas como a las que a uno le recuerdan los trabajos de Bernie Wrightson cuando no están coloreados. Son muy parecidas a las expresiones así faciales, como de los personajes, con esas expresiones de horror. O por ejemplo, la última historia que les puse, que era la que decía Felipe un rato, que es una que está chistosa porque parte diciendo así como, bueno, como el cine extranjero está de moda ahora, esta historia la vamos a traer para ustedes completamente en francés, pero obviamente con subtítulos. Y es muy chistoso porque todos los diálogos, como que en el fondo, los diálogos de los personajes no tienen nada que ver con lo que te subtitulan. Claro, había uno que decía como estaba estudiando francés en el avión, una cuestión así. Y hay uno que dice sí, es decir, oui. O hay otro que ponte tú que como que tú cachai que el personaje como que se manda un medio párrafo, así como una cuestión gigante, así 20 palabras, y la traducción es como estoy de acuerdo. Claro, ok. Entonces, y claro, pues esto es como... Y eso igual me pasa, que si bien todas las historias tienen como una temática distinta, que pueden ser más de acción, más de terror, más de lo que sea, que si todas tienen algún elemento de comedia, así, como que... Yo... O sea, todas son comedias, como chistosa. Sí, siempre hay humor. Eisner era muy, muy divertido. Y él dibuja muy divertido. Sí. Sus personajes, sus reacciones son muy divertidas, muy plásticas, ¿cachai? Como la forma en que se mueven, que corren, posiciones más o menos algo imposible, pero siempre muy expresiva, siempre como dando la talla como cómicas en lugares muy específicos, pero que te hacen una historia que se entiende que está leyendo en un diario también. O sea, que entiende que la historia que tenía que ver sobre el tema como de la guerra y que en el fondo como que el Octopus estaba picado porque los aliados habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Y me da risa porque es una historia como súper dramática, porque quiere secretar así como un diplomático para que como que declare guerra poco menos. Y todo el rato aparecen unos pendejos chicos que tiran bolas de nieve con piedra adentro y andan noqueando los personajes de la historia. Lo y que quedan pasa, así como metidos en la nieve, así desaparecen. Y le dice, pero Juan, yo te dije a tu hermano que si le sigue tirando bolas de nieve con piedra no van a meter preso. Así. lo que pasa es que yo creo que el gran fuerte que tiene el dibujo de Eisner es que no es realista al 100%, es como bien caricaturesco, pero sus sombras son sumamente realistas, pues entonces ahí queda como un balance súper extraño al principio porque te impresiona como, oye, estos monos cómo están tan bien dibujados y tienen unas, de repente, no sé, no sé, cuando salen personajes siniestros, salen como agachados, ¿cachai? Bien de caricatura, como cuando en Tom y Jerry el gato se volvía malo, ¿cachai? Y le salían unos cachos de diablo, pero el sombreado que le pone lo hace como más realista, ¿cachai? Entonces como bien... de ahí también cae en el defecto de que como son medios caricaturescos, puta, los personajes que son chistosos como el Ebony caen derechamente en la caricatura racista de aquella época, pero es justamente porque es de esa época en la que lo lleva a eso. De hecho, creo que después al tipo después le hace como un lavado de imagen y lo vuelve de forma normal. Creo que hasta el alcalde de la ciudad en algún momento después. Pero sus personajes son como bien caricaturas, pero Se manda un Sancho Panza. claro, pero ¿cómo se llama? Como su iluminación es como bien cuática. De repente cuando se lo muestran en pose heroística al Speed es como bien así, le crece el pecho, ¿cachai? Y está sombreado. O cuando muestran, por ejemplo, un callejón, si el callejón es siniestro, es completamente oscuro, ¿cachai? Solamente lo iluminan las luces de las ventanas del barrio bajo, ¿cachai? Es muy cuático la representación
y el uso de las sombras que hace este compadre, weón. De hecho, me encanta esa cuestión porque el contrasta demasiado con los personajes, weón. Sobre todo en esa historia donde que es bien cuática, donde le disparan y lo dejan ciego. Y esa cuestión es completamente como en la oscuridad, ¿cachai? Terrible, brígido. Sí, y yo lamenté esa porque esa los scans que yo le mandé no se alcanza a ver muy bien. Pero por ejemplo, yo que la tengo si mal no recuerdo, esa la tengo en físico. Sí, pues esa la tengo en físico. Se ve mucho mejor, pues la calidad en verdad es súper buena, como la calidad del dibujo. Como que hay algunos de los cómics que les mandé que se ven muy oscuros, muy negros, pero no es que el arte se vea, esté así, es como un tema de la calidad del archivo. Porque en verdad nunca baja la calidad del trabajo. Y para también la idea de que el villano, ¿cómo se llama? ¿Octopus? Sí, Octopus. Es el que tiene las tres rayitas. Que solo, claro, que solo se vean los guantes, que su identidad sea un misterio. O sea, eso daba mucho. O sea, ¿cuánto es una idea que es muy caricatura, ¿cachai? Que como un poco del Inspector Gadget, ¿cachai? Pero que aquí tiene cierto, claro, aquí pasa de todo, porque de repente, como en la historia de la bruja, que derechamente tú puedes un chiste, da mucha risa al final, porque es como un gran chiste, pero en otras da más miedo. El sueño hecho logra hacer que con solo las manos da un poco de miedo y se logra escapar. Y bueno, esa es la historia de cuando queda ciego. Entonces, con ese mismo elemento de las solo las manos del villano, Eisner te escribe una comedia, una de fantasía, te escribe una mucho más de policial, Cuando llega otra más de aventura. Clink, que era como el policía el rubio, como el policía novato que se quería hacer como un renombre, y él estaba como paseándose por una parte y se entornaba las manos que lo van a apuñalar, así que lo van a ahorcar. El tipo como que justo se mueve así y esquiva así, pues. Igual es muy de caricatura eso, pues, como muy así como Box Bunny, así. Sí, pues muy de Bugs Bunny, toda la razón. Muy comedia en ese tiempo estaban de moda, yo a veces hablo de ellos porque me encantan, estaban muy de moda los hermanos Marx en el cine. Si algún día ven una de esas películas, hay una que me gusta mucho que se llama Sopa de Ganso, creo que es la traducción. Nada, que es divertísima. Y también tiene como este humor como cómico, como corporal, porque no es que lo que digan, bueno, no es que los chistes hablados sean realmente chistosos de Walt Disney, sino que los personajes son muy cómicos físicamente hablando. O sea, es como esta idea del payaso, ¿no? Es muy expresivo. Se caen, pues, se pegan, se quedan mirando con rostro así como es muy expresivo, ¿cachai? Entonces son muy exagerados, un poco casi como Olivia, ¿no? Como Popeye, que también es un cómic. Siempre muy... No al extremo de Olivia, porque eso precisamente son brazos como de goma, pero me refiero a como Los el brazos de Hora de Aventura. Del dibujo. Y yo creo que también tenemos que hablar sobre las composiciones de páginas que va experimentando Eisner, porque también cómo va madurando en componer las páginas iniciales que va haciendo, cómo las va componiendo y va sacando el harto jugo a esa técnica, de ir eliminando de a poco la viñeta, ¿sabes? Que ya algunos autores de la época jugaban, no sé, pues en Crazy Cat de repente igual habían como viñetas más dobladas, más qué sé yo, pero de a poco va jugando con el romper ¿cómo se llama? No hay, solo son tiras cómicas, ¿no? Como le pasa a varias historias, qué sé yo, de Rip Kirby, no sé, Dick Tracy, que son de la época. Tienen que estar muy en 4 cuadros, ¿cachai? O lo que le den. En cambio, ya en esta página ya se puede empezar a romper las viñetas, la viñeta cuadrada me refiero, y empezar a ocupar otra forma de componer. Y que después va a explorar mucho en su novela gráfica, en Contrato con Dios, que es la primera novela gráfica, que es la más famosa. Ahí ya derechamente, creo, nunca pone una viñeta cuadrada, ¿cachai? Siempre son viñetas que salen de otro lado, ¿cachai? Ya hay muy a lo que hace actualmente como actores actuales, ¿no? Por si alguien no está escuchando y conoce más actuales, no sé, como Paquete creo el apellido, que hace Cuando Coman Tierra 1,
O este gallo que trabajaba, Yannick que hizo Paquete Prometea también hace también. la Swamp Thing de los Nuevos 52, que tiene eso mismo que tú. Claro. Yannick Paquete siempre hace Claro. eso de que los marcos de las viñetas son como parte de la historia. ¿sí? Claro. Eh, O el de Prometea, que se llama J.H. Williams, no sé, tercero. J.H. o Williams, sea, creo que Williams tercero. Ese loco es muy seco. son hombres que es sequísimo. También de Sandman Aberture y de Batwoman en Nuevos 52, creo. Sí. Claro, sí, pues, él hizo Batwoman con Ruka cuando Sí. era de Tiny Comic y después él escribe y hace el Batwoman, no sé cuánto, ¿verdad? Y era buena esa Batwoman. Yo pensé que Bueno, tiene mal final porque lo echaron, pues no le dejaron escribir el final Sí. y el O sea, ellos renunciaron porque no les Ellos No quiero dejaron. hablar de DC, cuñado. No quiero hablar de DC. Esta historia tan buena no tiene final, weón. No tiene final. al Los últimos final, dos números lo dibuja otro weón súper mal. Qué tontera, weón. y la base resuelve como en 40 páginas todo lo que venía haciéndolo. Sí, yo tengo esos números. ¿Cómo puede ser tan idiota DC, weón? Final Pucci, así como, ahora me voy a mi planeta, dijo Batwoman. No, pero William III en Prometea estaba así, Chef Kiss para arriba. No, esa weón es impresionante. No, Yo es siempre impresionante. me acuerdo Prometea, de una página doble donde están los personajes están caminando no sé si los bordes es un infinito y los Sí, personajes están caminando en ese infinito. Entonces tú puedes partir leyendo la página, los diálogos desde cualquier punto y vaya a llegar vaya a completar el ciclo y vaya a llegar al principio. Y tiene y la weá tiene sentido, weón. Tú lees toda esa weá y yo dije, oh, estos weones que están haciendo. Dije, lo mismo Ahora hay que- alguien que igual, uno de los nuevos que hace esto, que igual según yo lo hace bien, es un dibujante que se llama Danny Lukert, que yo leí 2 cómics de él. Uno es dibujante de una que se llama The Red Mother, ese es el más reciente que está en publicación, y antes uno que se llama Regression, que son 2 cómics de terror, y en el fondo, claro, como que hay uno que tiene que ver sobre como ocultismo y sobre como vidas pasadas, y como que tú cacháis cuando están como hablando como del pasado de una vida, porque en el fondo los marcos de las viñetas se empiezan a transformar. Y como que empiezan a aparecer como puros en los marcos de las viñetas se empiezan a poner como que fueran como símbolos arcanos y como marcos así como marcos de piedra, así como de o de mármol así. Entonces, como que ese mismo que uno acá, por ejemplo, estaba viendo la historia, uno de esos donde aparece el tipo que está en el desierto y que en el momento tú la viñeta es como la cabeza del tipo, como que tú estás viendo como el marco de la viñeta en el fondo es su cabeza y tú estás viendo además el interior de la cabeza, que es algo muy loco así. O en la de los jazzistas cuando se ponen a tocar, la viñeta empieza como a moverse al ritmo de la canción. Del jazz. Y después se ve que el edificio también se está moviendo. Yo encuentro como súper bueno ese recurso que se aprovecha súper poco. El tema de las viñetas y de la forma. Uno de la forma y de los marcos y todo eso. No puedo creer que Todd McFarlane le sacara más provecho. Weón. Es que lo que dice Eisner en una de las entrevistas es súper importante, porque él dice, él siempre creyó que el medio como de la historieta era un medio como literario que se podía explotar y que tenía una capacidad de contar historias como que otros medios no podían. Entonces, como que él siempre trató de sacarle como el jugo a la calidad de cómic de los cómics. Él siempre trató de aprovecharse que su historia no es una película, no es una animación, que es un cómic. Y muchas veces uno siente que otros autores no hacen eso. Por ejemplo, lo que hace Millar, que es como que él trata de hacer como que todos sus cómics son como películas y son como storyboard de películas. Entonces, él trata de emular lo que se hace en el cine en un cómic. Y por lo mismo después sus obras son tan fáciles de adaptar a películas, porque en el fondo él siempre la hizo casi como pensando en ese lenguaje. Pero Eisner no, Eisner hace una obra que en el fondo trata de sacarle el máximo provecho posible a las bondades que tiene el medio del cómic. Y en el fondo es como una exploración que no se había dado antes. Por ejemplo, uno puede hablar de, no sé, Hal Foster como con El Príncipe Valiente, que la calidad de su obra y la calidad de su dibujo es innegable. Pero son historias como súper cuadradas, pues así como dibujo bonito,
texto abajo, dibujo bonito, texto abajo, dibujo bonito, y es como, y siempre es así, po. Entonces Eisner dice, no, pues aquí voy a hacer algo así como, voy a aprovechar y voy a experimentar todo lo que se pueda. Hay una historia que está en unas de, creo que no se las mandé, que es como que llegan a un hogar que es de niña, y es como una casa, toda la casa así como cortada, así como en un plano así como de lado, y tú ves como la casa abierta y ves todas las habitaciones, y como que las conversaciones van transcurriendo en la página con las distintas piezas de la casa así. Aparece esa imagen, sí, aparece en una de las como entrevistas que aparecía en material suplementario, que es algo así, la medio voladera de cabeza. Puta, es que Will Eisner Es verdad lo que dice. escribió un Dale, no, libro. Matu. Es que Will Eisner escribió un libro. No me acuerdo cómo se llama eso. Creo que Historia en billete, una cosa Algo así. así. Donde el tipo, puta, te da como una clase magistral de cómo él concibe ¿cómo se llama? Las historias y cómo aprovecharlas, porque creo que habla desde los marcos de las viñetas hasta el rotulado, cosas que uno de Lo que repente da como por sangría los sentada. gringos, creo. El ¿Cómo? bleed. ¿Cómo? No te escuché. Que los gringos le llaman bleed a eso, como la sangría, que es La como el sangría. espacio blanco que hay en la viñeta. Sí. Sí, me parece que tiene dos libros, no estoy seguro. Que tiene uno donde habla de como de la narración y habla de la Son dos. ese que La habla como novela de la gráfica historia. que son. Y tiene ese que Son- se llama El cómic y el arte secuencial. Y Sí. ese libro es una maravilla, weón. Sí, pues de hecho, que siempre el Scott McCloud, que siempre uno cita como en su libro de Entender el novela cómic. gráfica, él dice porque el gran compendium que se ha escrito sobre teoría del cómic es la de Will Eisner, pues. Entonces, eso también te habla de lo grande que este personaje, ¿no? Porque él soñó que la historieta sí podía ser un arte y se la jugó, y así y es el primero en muchas cosas, así como fue el primero supuestamente en publicar una novela gráfica, también fue el primero en publicar un libro teórico de historieta, porque Hal Foster hizo uno, pero en verdad es de dibujo, más que de historieta, ¿cachai? Te enseña a dibujar cuerpo humano y cosas así. Y con Spirit es el primero en hacer un montón de cosas. Entonces, Will Eisner siempre llegaba primero a todo. Y también te habla de lo grande que era este creador, porque es súper inquieto, súper... eh, ¿cómo decirlo? Así como hablábamos de Kirby, que también es un autor que siempre apostó por más, yo creo que Eisner también tenía eso. Sí, pero Siempre apostó por más. un hombre renacentista. Si bien, ¿cachai? Él tenía 8 páginas y tenía que publicarla, creo que era semanal, si igual era una locura, tenía que trabajar un montón. Bueno, tenía harto ayudante igual. Pero dentro de todos los límites que tenía, él nunca apostó al empate. Eisner siempre apostó al más. Y claro, alguna historia se ve muy atropellada, con muchas viñetas, podemos criticarle hartas cosas de alguna historia de ese espíritu. Pero siempre son apuestas que van a más, y apuestas que después, con el tiempo, le dan resultado, porque es algo que no le sale tan bien al principio, como pueden ser algún tema de diálogo o algunas secuencias mudas, 5 o 6 años después le sale bien, va mejorando constantemente, y eso es porque está apostando más. Pero la grandeza de este autor que bien merecido se tiene el sitial en que hoy en día está en la historieta gringa, y yo creo que también mundial. Claro, igual habla harto de eso, del tipo de persona al cual terminó influyendo Will Eisner. Por ejemplo, ahora estaba hojeando de nuevo uno de los archivos, y estaba leyendo la parte de Soy Plaster de París, como parte ese capítulo, y la introducción del personaje como es muy Frank Miller, pero obviamente no es Frank Miller, pero uno nota así como el nivel como de influencia Aquí pillé el de como Sans que Serif, tuvo en el autor. que el que dice, Frank Miller dijo en una entrevista que se inspiró para crear a Electra, Sans Serif. Es que Frank Era Miller como- puta, le ha robado a Will Eisner. Y él dijo así como, descaradamente le robé, sí, así que como,
Qué bueno. Él sabe, así que estamos bien. La película, alguna vez la comentaron, ¿no? La de Frank Miller. ¿Alguien? Lo había pensado, claro, y Frank Miller fue el que después hizo la película de Spirit. Yo no entiendo Yo cómo vi Frank ahí, Miller creo. interpretó estas páginas y le dio esa weá, loco. Yo nunca entendí cómo. No la he visto, la verdad. Lo que pasa es que esa película Dale. está como bien influenciada por por la anterior película de Frank Miller, que es Sin City, pues. Entonces hay todo un aprovechamiento del tema visual digital, ¿cachai? De esas mismas sombras que hablábamos delante, de que le da mucho dramatismo al dibujo de Will Eisner, pero el dibujo de Will Eisner es igual caricaturesco, ¿cachai? Entonces, esas sombras realistas en personajes que ya son reales. Loco, yo cuando vi esa película me acordaba, oye, pero esto no tiene nada que ver con el Spirit que yo me acordaba que era como medio chistoso, y más encima está metida la pluma de Frank Miller, ¿cachai? Y el loco habla de su ciudad, ¡ay, mi hermosa ciudad! Y esto está hablando Batman, tú decías, este está hablando Batman, no está hablando de Spirit. Acá no, en ningún momento lo veía hablando así en tercera persona del mismo, ¿cachai? Ni una de esas weas que Claro, ¿no? O sea, hizo un Sin City con claro, The Spirit. como que es que Yeah. el ego de Frank Miller igual es grande, pues ese es el problema. Claro. Estoy viendo aquí hay se los voy a tratar de compartir pantalla. Aquí hay un cómic que tengo, uno de los de The Spirit, que van como a la India, creo. Y hay un loro que igual a los loros que aparecen en Condorito, weón. Con el dibujo muy igual, así. Demasiado igual, diría yo, como parece coincidencia. Sospechosamente igual. Sí. Que no te... Es que lo que pasa es que los autores como Karl Barks, que eran los autores que hacían el Pato Donald, que dibujaban para los cómics de Disney, también se parecen mucho a The Spirit, po. Sacan ahí hay un trazo que es similar. Y yo creo que con Dorito se intenta parecer a eso, a lo Disney, a los cómics Disney, el Pato Donald, no sé, el Pato Donald es el más famoso de los cómics. Sí, bueno. Entonces tiene como la influencia. Y hay unos cómics del tío Rico que son igual con esa misma iluminación dramática que tiene el Will Eisner, pues. Que son así bien así, tú crees que no veis que no sé, por la casa del tío Rico se está quemando y lo veis así dibujado como llorando como una caricatura, pero con unas sombras bien detalladas, ¿cachai? Como para venderte que se está quemando la casa del tío Rico, pero se está quemando cualquier cuestión. Son bien cuáticos esos cómics, igual. Mira, a ver si lo puedo compartir esta pantalla. Bueno. Karl Barks se llama el nombre del Sí, periodista del Pato Donald. con Vicar, decir como que era el chileno. Ahí Chile los representante. personajes que le... ¿Alcanzan a leer ese, no? Méndez, ¿cómo se llama? Esto es un programa de audio. No sé que tenemos que. No, sí, sí, le digo a usted. No, pero es para que cachemos nosotros. Pero descríbelo. Todavía no aparece. Descríbelo para que la gente lo No, pues es lo que le está tratando de decir, porque en el fondo que hay un loro que iguala a como a los loros que se dibujan en Condorito. A Loro Matías. Pero no aparece nada. No, yo no veo tu pantalla. no son esos los tres Un amigos. detalle aparte que me gustaría así como mencionar, aunque es súper corto. Me gusta como de repente la variedad que introducían en los cómics. Específicamente, me gustó mucho la historia en prosa de la selección que nos mandaste. Y el tema de que a página completa salga una descripción completa de la canción que sale durante un capítulo en específico. Y que esa canción después se vuelve recurrente. Sí. Esa canción sale en muchos capítulos. Y creo que Sí, esta partitura se puede tocar. Sí, salía como partitura. Lo más probable es que se pueda tocar. Pues, Y además divertió el chiste porque. O sea, es para cantarla. Porque dice, ¿qué vais a hacer con la canción? No sé qué hacer. Pero tu jefe tiene una tira cómica los domingos, pues. Dile que constantemente rompe esa cuarta pared, ¿no? Que está dando, la rompe constantemente como tirando el chiste. La rompe varias veces y claro, no te acuerdas de la publicación de hace unos tiempos, no la leíste. Como que, sí, rompe mucho el tema de la cuarta pared, que la conciencia de que son una tira dominical. Sí, pues es que yo creo que nunca.
bueno, tal vez no lo hacía conscientemente, pero porque no podría asegurarlo, pero Eisner nunca subestima al lector. Te la tira siempre el chiste de ahí porque entiende quién está leyendo, ¿cachai? Son adultos, como que no se esconde o no intenta como sobreexplicar las cosas, de lo contrario, como que le tira la ironía, tira siempre ahí la deja rebotando en varios chistes. Sí, Yo yo creo que creo. también por eso, no sé si era consciente, la verdad. No, te mentiría, no, porque nunca lo escuché decir que lo hacía conscientemente. Pero a mí me parece eso, que nunca subestima al lector. Donde, donde la hija del comisionado se está postulando a alcalde. Por si acaso, igual encuentro interesante eso, como por el tema de la perspectiva que da sobre como los personajes. Como que claro, hay capítulos donde como que se muestra así como es como lo típico, no sé, pues como Archie. Como que, no sé, pues como que varios personajes se pelean por The Spirit así, como las mujeres. Pero igual hay otros capítulos donde como que en el fondo se le trata de dar un rol más importante o alguna profundidad a estos personajes. Pues. Es más chistoso porque, claro, el que como que quiere ser alcalde, es como el Spirit que es como ya, pero como que el güey así como, ya, pero ¿cómo va a ser alcalde ella? Así como que... Y no, pues la gente la apoya así, y todos están como a favor, pues y como que todos lo wean a él, pues así como que te escribe, así como que ¿por qué ella no podría ser alcalde? Así. Sí, pues sí, hay varios también capítulos, otros que no lo último ahora, donde también es al revés, pues. Como que también las minas se ponen de acuerdo como para no pescar Spirit. Y el Spirit que tiene que ser como el baboso de las mujeres que van apareciendo. Lo- En un humor muy, muy doméstico igual, pues. Muy claro, doméstico, muy de la época. De lo- triángulo amoroso, así, de novela rosa. me llamó la atención también el capítulo de la bruja, porque en general todos los capítulos, pese a todo lo caricatura y lo aventura, y que el origen del espíritu sea también con esto de que se sale de la tumba, que siento que no tiene ningún sentido ni aporta, pero bueno. Pero hay una bruja, y es una bruja real, y se transforma en gato, y vuela en escoba, Y aparece siempre. Todos los y fue especiales de como, Halloween Sí, aparecen. aparece varias veces. Empezó fue Aparece como, varias what? veces. ¿Por qué hay una bruja de verdad en este cómic? Claro. Mira, yo, Pero bueno, yo, se yo lo aparece había el viejo visto antes, Pascuero. Aparece el viejo y ahora Pascuero. leyendo, sabes que yo lo había visto antes, y ahora yo, como revisando, creo que aparecía siempre para Halloween. Cuando el diario salía, era como un especial de Halloween. Era con la bruja que siempre y el chiste era que la bruja, nadie le creía que era bruja. Claro. Era como, Por eso, Ya. mira, en casi todas las navidades también aparece algún capítulo donde aparece el viejo Pascuero. Así, Papá Noel. sí, Sí, también aparece aquí. Ahí cuando está alegando que alega porque todos los cabros chicos quieren armas pues, para Navidad y que él no les quiere entregar armas. Igual es para que la crítica se ahí porque dice, bueno, eso es culpa de los papás porque ellos son un reflejo de lo que quieren sus padres. Y, o sea, imagínate, es un cómic que es como el año 45. O sea, recién se está acabando la Segunda Guerra. Y lo dice, puta, es por culpa de los papás, pues los papás tienen fusiles reales, los hijos quieren los fusiles de juguete. ¿Te imagináis tirar una cuestión así hoy en cómic? Te hacen bolsa en Estados Unidos por osar La tocar situación el terrible derecho así, oh. constitucional de tener armas de fuego. Ese país está enfermo. Saludos a nuestros seguidores norteamericanos. Yo creo que la gracia que tiene Einer es que es como bien Mateo, weón, en el sentido de que sabe leer ¿cómo se llama? Como los cambios sociales, sabe como que dónde está parado, ¿cachai? Mira la sociedad a sus, ¿cómo se llama? A su alrededor y de aquí puedo sacar algo, ¿cachai? Que algo que tienen los grandes autores, pues, el autor que es bueno leyendo eso, puta, crea historias que sobreviven ¿cómo se llama? Al tiempo. Y por lo mismo que Einer debe estar cagado la risa ahora en el cielo o en el infierno, se cayó. Pero viendo que están comentando sobre la weá de las armas, seguramente él tenía esa intención. Po. Y estamos 80 años después todavía discutiendo lo mismo. Po. oye, un dato que aquí como navegando, ya
me lo sabía, pero lo busqué bien para no pifiarme. Que el salón como de, no sé cómo se pronuncia porque está en francés, pero el salón de cómic como más importante de Europa, el que hace en Francia, la ciudad de ¿Angoulême? Angoulême, creo que se pronuncia. Angoulême. Todos los años entrega desde 1974 entrega el premio como se llama el Gran Premio, que en el fondo se entregan a una persona en honor a su carrera. Y hasta 1999, o sea, varios años, más de 30, solamente lo habían ganado franceses y belgas, o sea, excepto por dos nombres. Excepto por dos nombres. En el 88 lo ganó Hugo Pratt y el segundo premio en 1975 fue otorgado a Will Eisner. O sea, en un marco donde siempre un poco han renegado de las comiquitas, del cómic gringo, porque ellos son cómics más serios, cómic grande, ¿no? Como tapadura. También te das cuenta como lo grande que era este personaje, ¿cachai? Que era para los franceses era como lo único destacado del otro lado, ¿cachai? Hasta el 2000, donde ya la cosa se abrió un poco, pero porque solo se peleaban entre ellos. Y hicieron espacio al gran Hugo Pratt, que también ya leímos algo, y también a Eisner. Hugo Pratt es italiano, ¿cierto? Italiano, perdón, no lo dije, Hugo Pratt italiano, el escritor de Corto Maltés, entre otras cosas. Deberíamos revisar esa lista, a ver cuántos son puros franceses. Entre franceses, bueno, es que los franceses igual son bien nacionalistas. Pues. Sí, pues también, pues obviamente, ¿no? A partir del 2000 un poco se abre, estaba viendo la lista, como que ya, de hecho, recién en el 2013 se lo ganó un japonés, a un tal Akira Toriyama. Recién, hasta antes no pescaban. Un recién llegado a la historieta. Un jovencito. Poco influyente. Yo lo que le estaba mostrando a los chicos es que en el fondo The Spirit, después, si bien Will Eisner después de los años 52 creo, nunca más lo escribió él. Él después siempre siguió como a cargo de la propiedad, siempre trató de después él fue viendo igual quién la escribía, quién la dibujaba, y como que tuvo cierto control sobre el personaje. Entonces después a finales de no sé, por el siglo, qué sé yo, empezó a licenciar y hay muchas historias que empezó después a publicar DC, por ejemplo con autores así súper de peso, y aquí le estamos haciendo chiquillos algunas que tengo yo, no sé, Alan Moore, de Gibbons, Neil Gaiman, ¿quién más? Kurt Busiek, Max Schultz, David Lloyd, Michael Red, Moebius, Darwin Cook me parece que tiene hizo una con Batman, creo. Sí, First Wave se llama. Horrible ese cómic. Sale Batman. Yo tengo uno de Darwin Cook. Sale Batman, sale The Spirit y sale. Le perdonamos todo. Y sale, ¿cómo se llama? El hombre de bronce. Se me fue. Hay uno que es Batman The Spirit. Que es un puro número. Un one shot que dibuja a Darwin Cook. Yo lo leí, sí. No, yo me acuerdo de uno que era como un evento de hueones clásicos. Y estaba The Spirit, Batman, y era el Batman, el primero, ¿cachai? Que andaba con unos guantes morados así terrible feo. Y estaba el hombre de bronce, hoy no me puedo acordar el nombre, weón. First Wave. Sí, esa cuestión, pero no me acuerdo el que... Mira, ¿quién escribió? Aquí Savage, también me está hablando de Spirit. Jeff Love. Maldito Jeff Love. No, pero esa va literalmente el personaje te quedó grande. Pero con Darwin Cook, creo, que ayudaba en el dibujo. Sí, yo recuerdo que lo leí en la Biblioteca de Santiago. Creo que estoy casi seguro que está ahí ese cómic. En todo caso, es como tanto tiempo que uno va para esos lados. El dibujo de Darwin Cook igual como que tiene su... Bueno, yo encuentro que Spirit como que influenció más a este weón de Bruce Timm que a Darwin Cook, pero Darwin Cook es como que también está como influenciado por los dos, una cosa así. No, si las minas se parecen, las minas de Spirit se parecen a la de Darwin Cook. Sí. Además a Darwin Cook le gusta esa época, sí, le gusta esa época. A Darwin Cook todo lo que era de los 40, 50 y 60 se cebaba al tiro.
todas sus mejores obras son de esa época, explicando cosas de esa época. Lástima que se murió tan joven ese weón, que era tan seco también. Oye, qué loco eso. Sí, Igual alcanzó a publicar caleta. Yo leí harto de él y empecé a mirar todo lo que hizo y dije, oh, no, sí le tiene falta caleta, caleta. tiene caleta de cosas, Sí, publicó. tiene esas novelas de Parker, que es Sí, esa nunca la he leído, dicen que son buenas, weón. Yo leí la primera, es muy buena. De hecho, es mejor que la película de Mel Gibson, pues, con esa guate de todo. Bueno, que piñetas de The Spirit con Kakuma. No sé, de hecho todo lo que hizo ese compadre que yo le he leído es bueno. No le he encontrado nada. Lo único así malo que podría hacer, no sé. No, ni nada, porque incluso creo que tenía buen ojo hasta con los guionistas que trabajaba. Porque tiene unos números de X-Force, me parece, no, ¿cómo se llama? X-Statix. Y que ahí es ¿cómo se llama? Con Milligan. Y hasta ahí estaba bien el compadre, bueno. No, era muy inteligente, ese muy seco. Entonces, Pero esa obra igual es como querida, pues. Sí, pues. Pero Es de Marvel esa, ¿no? sí, ¿Cierto? pero esa no es de Cook. Sí, sí. Cook es como dibujante de reemplazo de ¿cómo se llama este compadre? De Alred. Michael Bay. No, de Alred. Sí, pues, Sí, de Alred. Michael. él Y hacía Static. Alred. Sí, de Zombie también. Pero eso es lo que como que quería decir, que en el fondo, como que no hay También se persona en parece. el medio, yo creo que Will Eisner es como que una de las personas que en el fondo más universalmente es alabada por otros creadores de cómics Mm, como una gran influencia. Como que hay muchas otras sí, figuras que de repente suscitan así como ciertos conflictos. Pero diría que el único que está al nivel, por ejemplo, de Will Eisner es Jack Kirby, así. Como que el nivel como de lo que es respetado en lo que fue su rol en la industria. sí. Además, como hablamos delante, como él también fue un soñador de la industria. O sea, él creyó en esto, sí. Hacía libros de entrevistas, él promocionaba mucho, él hacía algunos cursos en la universidad, hacía como cursos académicos de historietas en los 80 y en los 70, que era como bien impensado en esa época meter cosas académicas de historietas. Él se las jugaba, entonces, como por todo eso, y además porque fue un ejemplo, porque al quedarse con el derecho de Spirit, a diferencia de muchos otros autores que murieron bastante pobres, o al menos mucho más pobres de lo que merecían mucho más con lo que se quedaron, Eisner siempre pudo tener un gran capital porque Spirit siempre se publicó mucho, la gente siempre lo quiso, o sea, también era como un ejemplo también incluso hasta como de editor. Además que la gente siempre, con los que trabajaron con él en su estudio, siempre decían que era buen jefe, que el loco enseñaba. Entonces tenía toda Eisner, sí, pues es el anti-Bob toda. Kane, pues, sí, eso te digo. Que por eso me gusta Bueno, traerlo a colación a ese weón, porque todo lo que hizo Eisner, Bob Kane como que lo trató de hacer y lo hizo mal. Pero mal. Claro, el ¿Pero por qué hablamos de loco. Bob? Yo no quiero hablar de ese caballero aquí, de Bob Kane, en este programa. Va a empezar a funarse el programa, si va a empezar a caerse las señales. Entre más le palo, entre más hablemos de Bob Kane, la gente va a abrir los ojos y va a saber que Bob Kane era una piltrafa. Que lo único que hizo fue apoyarse en los hombres de grandes personas y facturar. Nos va a venir a cobrar que él creó Creo el club de lectores. claro, no llegó y sabes que iba a sacar unas weas copiadas de Alex Raymond, así que esos babelógrafos que sacaron. Eran copias de otros Es el cómics. club de lectura, Cuarto Mundo, creado por. Así abajo, sí, Ok. creado por. Hoy podríamos hacer esa talla, ¿no? Poner así como en el bar. A ver si J me se va a enojar, pero así como cuarto mundo y poner como creado por Bob Kane. Le da un ataque a ese weón lo odia también. Claro. Pero pasamos los extremos, como uno de los personajes más odiados universalmente a uno de los más amados. Es que lo que pasa es que con Eisner el amor de Eisner, él lo alcanzó a sentir y fue a lo largo de toda su historia, ¿cachai? Yo no recuerdo haber leído nada en contra de él. Pero el tema de Bob Kane es que Bob Kane tuvo una época
puta, yo diría que hasta los 70, 80, donde el loco también era como, tenía esa misma fama, esa misma Sí, como que era bien al loco se le querido. canceló después, po. Sí, pues, de hecho, en este libro no me acuerdo cómo se llama el libro de Batman, que es como la biografía de Batman, de todo lo que La pasó. historia, el resto es silencio, Claro, el ¿no? resto en Como algo así. silencio, eso, Batman el resto en silencio. Tuvo que llegar un editor, Carmen Infantino, que ese buen llegó como al final de los 70. Sí, de los 70. Y ese weón lo despidió Kane, pues, weón. Ese weón le dijo, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que tú nunca has dibujado nada. Y Es por que está siendo favor, dibujado. no, pues si no, yo nunca, sabemos que Y todo, Carmen Infantino, un tremendo editor, pues sí fue como el que después con él reinició. sí, pues él fue el que dio como la edad de plata con el Flash y todo eso. Entonces, loco, que te digan, ¿sabes qué? Fírmate esta weá y nosotros te vamos a pagar los derechos y tú no vas a tener que dibujar nada, le dijo prácticamente. Tu plata va a seguir llegando, pero no te queremos acá. Eso era como porque literalmente era tener como era como tener un criminal de presidente, pues, bueno, una wea así, ¿cachai? Tú lo veías en tu Tipo oficina cuando la dando iglesia vueltas. puso abusadores a esos retiros espirituales. Claro, pues, bueno, es como tener Es como que, mira, no te vamos a excomulgar de la iglesia, pero no te queremos cerca. claro, como el club lo mandaron a la casa en la Claro. playa y no voy más, ¿cachai? Y ahora con los Qué bueno, últimos pues, años se ha reivindicado ¿cómo se llama? La participación de Bill Finger, de Jerry Robinson, todos esos viejos que eran, entre comillas, del estudio de Bob Kane que nadie sabía que tenía. Pues. En cambio, Eisner se sabía que tenía un estudio y, ¿cachai? El hombre hizo todas las cosas, pero bien hechas, de forma derecha. Y Bob igual que el Kane, caso de Will Eisner fue como una tormenta perfecta para él, porque uno tenía la capacidad artística para saber qué es lo que quería hacer, tenía la capacidad de negocios, y muchas veces esas cuestiones no se juntan en Es los una misma creativos. persona. Claro, po. Por ejemplo, pucha, una cuestión súper obvia, cuando estaba leyendo sobre como los detalles de publicación de los derechos de Will Eisner, me llamó, así como recordé, esto yo lo he escuchado antes, y me acuerdo mucho como del trato que tuvo Alan Moore por Watchmen. Y estaba pensando, uy, si por ejemplo hubiera tenido como los mismos editores, la misma cuestión así, o Will Eisner hubiera estado trabajando en los 80 porque entró en un Sí, agujero, dos creo. años, solo 40 años después, se lo hubieran cagado igual. sí, Y aunque él Ya, tenía como porque una el visión trato de era que negocio cuando y se quería dejaba de también editar, todo. como que recuperar los derechos o algo así. Claro, po. Entonces, igual tuvo una suerte de como que tuvo la independencia para hacer lo que quería en los términos que él quería y que le funcionó, po. Eso por eso, qué bueno que le fue súper bien y que eso permitió también que fuera una influencia hasta el día de hoy. Sí, y yo creo que eso es lo que estoy diciendo tu fantasma, quiero como acoplarlo con algo que había dicho delante de Rodrigo, es que cuando nació en la década del 40, el 30, la artística de la historieta no estaba en lo que eh, no Cuando estaba tiene no estaban los superhéroes de la DC Comic, ahí no estaba como la crema de la crema artística. Y, y las empresas grandes, que después cuando salió Marvel ya estaba posicionado DC, tampoco lo eran, nunca lo fueron. Nunca trabajó para ellos, porque Eisner, como dije antes, siempre apostaba a más. Y lo que hacían estas empresas grandes era apostar a menos. Pero no los culpo, porque un poco las empresas grandes lo que hacen es eso. O sea, no se repara lo que no está roto, pues si se están ganando plata con lo que están haciendo, para aquí no van a inventar la rueda de nuevo. Y ya está en los 80, y es en los 80 donde un poco pasa algo muy extraño, como podríamos hablar otro día de la década del 80 en el cómic gringo, que un poco llega a la vanguardia a DC y a Marvel y la cosa cambia un poco hasta ese momento. Pero claro, Disney ya estaba viejo y empieza a publicar sus novelas gráficas, entonces tampoco en, nunca necesitó estar en las grandes compañías de cómics. Pero claro, de repente uno le pide mucho como a estas compañías de cómics, como que por qué se quedan estancados, por qué no están apostando a más. Pero yo creo que simplemente no está en sus genes, pues, no está en
no están los genes del que va liderando inventa la rueda, sino todo lo contrario. Funciona la dinámica de la industria del historieta, hasta ahora ha funcionado de forma diferente. Ahora la industria del historieta está entrando como a otro, yo creo, como cambio importante, con todo lo que tiene que ver con el cómic digital, con lo fácil que ahora es autopublicarse, y probablemente también cambia un poco la regla del juego. Pero al menos hasta ahora, claro, pues estos grandes autores, muchos grandes autores, nunca trabajaron ni para DC ni para Marvel. El miedo también, pues, de que se los caguen. Sí, pues. Entonces lo otro, Además, al ser una industria grande, con abogados, con un montón de, ¿cómo se llama? De recursos legales, puta, ¿para qué me voy a ir a meter a la pata de los caballos? Prefiero esforzarme más y por último voy a la alternativa más segura, no sé, por último me voy a Image. Y ahí me respetan un poco más. Pero igual lo hablamos el otro día, por ejemplo, Image, que se supone que es la tercera como gran editorial, tiene una presencia de mercado igual como súper chica comparativamente. Claro, o sea, ponte tú, la otra, no sé, pues será como 35%, 40%, y Image tiene que ser como 9%, una cosa así. creo que está en 7 más o menos. La otra vez que leí por ahí. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Digo Es que eso por ahí, ¿no? en Image hay Más. como un cierto dejo de como de mito de que cuando estos buenos iniciaron, se hicieron como que le hicieron el peso a DC y a Marvel, y esa weá nunca fue así. Esos buenos compraron porque los locos ostentaban la plata que ganaban. Puta, salía este weón de Ron Liefeld comprándose un Ferrari o la espada de Conan el Bárbaro, igual. Era porque todas las regalías no se iban en abogados ni en otras cosas que sí tiene una empresa grande, ¿cachai? Todas las regalías se iban directamente a sus bolsillos, pero vendían un poquito más de lo que venden ahora nomás. Ahora lo que ganan en plata más que nada es con el tema de más que la agua mensual, ganan con los trade paperback, y esa weá que no hay forma de como deseo Marvel le haga la competencia a Image. En general, en los trade paperback más vendidos, si tú comparas, por ejemplo, casi siempre lo top de ventas de más vendido en trade paperback es The Walking Dead. Así, Sí, pues. y después, y muchas veces lo otro que pasa es que lo que se vende más en trade paperback de Marvel y de DC no son historias nuevas, pues son historias viejas. Son Sí, pues. La broma asesina, Las mismas son historias. así, Las mismas bien como weas de- Las mismas de siempre. pasadas. Pues. El público no nos ve, pero estos son los más vendidos del 2019 paperbacks o Que está. recopilatorios. Sí, cuando hablamos de paper, hablamos de tomo recopilatorio. Normalmente Claro, El volumen eso no. el retapado. El retapado, claro. Watchmen, que vendió Es cuando la editorial. por el tema de la serie. Pero mira, aquí primero Volvió a ser número- Esa guaya llega a ser volvió a ser cómica. número 1. Esa guaya llega a ser cómica ya, pues. Se lo merece. Pese a todo, tienes 3 Batman en el top 10 y solo uno es antiguo, que es de Killing Joke, los otros son del año pasado. O sea que igual ojo con las impresiones que uno tiene. Si igual Pero está que- Mr. Miracle. No, es que No, Batman me es refiero Batman. proporcionalmente, o sea, proporcionalmente, claro, en términos del mercado se ve más parejo, pero si tú veis las unidades vendidas, Image está a la par con DC, po. ¿Cachai? Más o menos. Habría que ver. Pero a modo de ejercicio, ¿y cuál es y Marvel? ¿Qué tiene como en esa misma lista? ¿Qué es lo que tiene más publicado? En ese mismo formato. deja ver. Siempre me ha causado curiosidad esa wea. Immortal Hulk. Ah, ya, por lo menos está bien, po. Por ejemplo, No, el guantelete del infinito, perdón. Que fue por la película. Ah, ya, la weá de Starling. Claro. y si uno busca, por ejemplo, eso es lo fome de estas historias, po. Que si uno busca recopilatorios de The Spirit, son re poco y se editan cada muchos años. Y no son como fáciles Igual. de seguir. Y además, igual son como un enredo. Sí, pues por eso Para no los que nos gusta tener las cosas más ordenaditas. Sí. como... Es como el problema con The Spirit. Es como lo que pasa en español, todavía no se ha podido hacer, pero si vaya a recopilar The Spirit, tiene que ser en formato archival. No hay otra forma. Es como lo que está pasando y que lo están tirando hace harto tiempo, la recopilación del Príncipe Valiente. Oh, esa persona. Que es súper ordenada. Sí, eso yo lo estoy Dormen, creo que.
Pero esa weá vaya a estar como 70 años coleccionándola. Oye, pero Escaleta. si lo hacen igual, pues si por ejemplo esta tira de Snoopy, no se llama Snoopy, se llama Peanuts. Peanuts. Yo le digo Snoopy, perdón, yo la veía en la tele, para mí era Snoopy. No, es Nubi, no, weón. No va a ser Nubi la weá. Si tú ves los recopilatorios, son caletas, son como si son, no, o sea, estoy inventando, son muchos. Igual se vende, igual más local, son un montón. Oye, una vez vi, no me acuerdo qué colección era completa del Príncipe Valiente y solamente te la mostraron en el librero y se veía preciosa la wea. Pero eran tantos números tan gruesos donde decía, puta que hay como 3 vidas de autores metidos en esos tomos. Aquí igual sería más o menos, pero, o sea, igual todo de Spirit tampoco Pero lo de es Eisner, tan grueso, ¿cachai? O sea, tampoco puede ser tan. O sea, todo el del Spirit, claro. Pucha, depende si uno cuenta la etapa, porque de Spirit no lo mencionamos, pero cuando Will Eisner se fue a la guerra, que en el fondo él no se fue a la guerra hacia a Europa, porque el tipo como que tenía una pega de oficina, entonces estuvo en Washington. Pero no se podía hacer cargo del cómic. Pero The Spirit se siguió publicando en esos años. The Spirit entre el año 42 y el 45 se siguió publicando, pero con otros autores. Y entonces, esos son como los años como perdidos de The Spirit. Como que la gente los pesca mucho. Pero igual, si tú quisieras reeditar, por ejemplo, todo lo que escribió Eisner, tampoco son tantas páginas como otra hora. Tampoco es tanto como porque en el fondo es desde el 40 hasta el 52. Y no se puede hacer tanto. Que a lo mejor tiene que ver con quién ahora tiene los derechos, pues, si hay alguna fundación, creo que tiene que ver con eso. si hay alguna fundación o derechamente tuvo hijos y los hijos están ahí. Ahí Yo voy a hacer el mejor CBR, el CBR más ordenado de perdón, no lo puedo decir aquí. Mi CBR será el mejor. Claro, y ahí depende también de qué tan, así como, si es que los derechos los tienen los hijos, algo así, qué tanto le importa el medio, porque, bueno, no voy a abundar en eso, pero creo que se entiende la implicancia que estoy dejando dando vuelta. Si tu papá es Will Eisner, puta, seguramente te pegó te agarró el espíritu y a Cachemanes lo metió en la cabeza porque... ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los herederos de Kirby? Que los herederos de Kirby tienen su museo, ¿cachai? Puta, ahora creo que no está cerrada la cuestión, no por el COVID, sino por plata, pero todavía están ahí como que están conscientes de que el abuelo es bacán, ¿cachai? Entonces hay que hacer perdurar la obra del abuelo. Pero ni idea qué pasa con Eisner, pues no conozco tanto su vida como para saber que si hay más... Claro, y yo digo que es triste que estas historias como que, o sea, yo siento que es triste que no sean tan conocidas, no se arreglen tanto, porque en el fondo ya, sí, difícil, como le habíamos hablado, claro, Spirit no es como una cuestión que tú vas a agarrar y te vas a estar leyendo 3 horas, así. Funciona mejor como en dosis pequeñas, como leer un par de historias así, pasar un rato, leer otra historia, y como son autoconclusivas, lo puedes hacer y no te sientes perdido. Y hay consistencia como entre los personajes en general, qué sé yo. Pero yo creo que no solo es importante reeditarlo como por un tema histórico, sino que porque yo encuentro que son, a una día de hoy, entre comillas, son buenas historias, son buenos cómics. Y como que, aparte, o sea, si contábamos el tema como de ¿cómo se llama? Del racismo, cosas así, como que se podía entender. Son historias que igual se sostienen bien desde el punto de vista narrativo, actualmente. Sí, es esa cuestión de como representaciones negativas que se arreglan con un texto nomás que digas ahí que esto fue escrito en 1940 y en esa época las cosas se veían así. Claro, la cosa. O sea, lo que el viento se llevó es del 40 también. Claro. Si no es tan para mí, por lo menos personalmente, no es tan alarmante que la gente vea, oye, que vea el negro con los ojos, con los labios gigantescos. Si es que se le pone contexto a la gente, ¿cachai? Claro, se le pone contexto a la gente, sabéis que esto era así en esta época y está mal, pero no se puede negar que existió, ¿cachai?
No, igual no es como decir, no, cancelan a Will Eisner, cancelen The Spirit, no, editan nunca, bla, bla, bla. No es como para caer en eso. Pero, por ejemplo, el tema por donde yo lo veo es que, por ejemplo, hace poquito había visto un video que era una entrevista con varios autores sobre como la historia del cómic desde la perspectiva de ese. Y uno de los que estaba hablando era Dwayne McDuffie. No. Y él habló específicamente como sobre el tema de la representación como afroamericana en el cómic y específicamente habló sobre del tema de Spirit y decía como cuando le decía como que veía al personaje siendo que no se podía identificar con un personaje como hecho así porque lo sentía que era como una burla. Entonces, Sí. entonces eso era como va por ese lado, es como de la perspectiva de como de un autor como McDuffie diciendo ya no es como para descartarlo diciendo no, que son exagerados, pero tampoco es como para caer en la cuestión de como de hacerlo mierda todo. Yo no creo eso, sí. Yo por eso digo que yo creo que en el fondo igual, lamentablemente no está entre las partes que mencioné, porque, o sea, que les mandé porque en los cómics que vienen un par de años después, como, no sé, pues en 48, 49, pero aparece un personaje que es como un detective negro, que es como la respuesta de Will Eisner como a tener personajes como más protagónicos. O hay otra parte, por ejemplo, donde aparece una universidad y que el decano de la universidad es negro, ¿cachai? Que es como una universidad donde que Ebony no está en algunos capítulos porque lo mandan con la universidad. Y el decano, ¿cómo se llama? El director de la universidad es negro. Y hace un personaje así como súper serio, así como súper formal. Y no se siente una parodia. ¿Sí? Y para qué estamos con cosas, y mira, esto todavía es un tema así. No sé si cacharon, pero con la cuestión de New Mutants, que hay unos personajes de esa serie, que es famoso porque brasileño, un joven con plata brasileño, de piel oscura, ¿cachai? Que para la película lo hicieron blanco. El director de la película dijo así como cara raja, así, cuando le preguntaron. No, pero es que yo no sé, como que yo no me preocupo de esos temas como de que alegan del racismo en Brasil o qué sé yo, o de guerra de raza. Como que yo siento que este loco era el mejor actor y pucha, traté de entrevistar a muchos locos de piel oscura, pero ninguno le llegó como a la ancha a este tipo. Y es como, weón, ¿así en serio? Y ahora, pues, ¿cachai? O sea, bueno, ahora, 2017, ¿cachai? Igual es cuático. En tu caso, mira, un detallito antes de hacer la ronda de cierre, como para tirarle también como un manía a Will Eisner. La forma en que representa sus personajes cuando son de la perspectiva como de los que rodean a The Spirit, en general igual es bien positiva. Si bien, por ejemplo, lo mismo que mencionáis tú, el tema de cómo empezaba Ebony, empezaba como en un tema como muy de burla, a medida que va avanzando, el personaje se va desarrollando, se le ve mucho más competente. Y una cosa súper importante, considerando, esta selección fue escrita en los 40. Y acá tú tenías al personaje interactuando con una niña de su misma edad en términos como de amistad, considerando que todavía no empezaba así como completamente fuerte con el movimiento de los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos. Pero en The Spirit teníais personajes que ya como que se trataban como iguales y donde no los trataban distintos solamente por el color de piel. Entonces, igual por eso, para no solamente quedarse con el tema del racismo Nadie de la trata mal época. a Ebony, como en la historia, o la tratan mal por ser niño, pero no lo tratan mal por ser negro, en ningún momento. Claro, como que... Sí, uno le dice entonces, como también como para rescatar eso, de que no es necesariamente como... Sí, hay un componente racista en el tema, pero tampoco es porque Will Eisner lo hiciera como una burla constante. Está bien tratado. Y a medida que va avanzando más, se nota mal el avance. También, si el mismo Spirit de mucho de la aventura, como que el huevón al final el malo se le escapa, ¿cachai? O algo pasa y el huevón como que no es perfecto, po. Entonces, igual como que según yo eso como que no... Claro, como que siento que el fondo del personaje, si bien es como un alivio cómico, como al final todo el cómic es medio chistoso, como que no se siente que sea la burla el personaje, así, sino que son como situaciones tontas que pasan, ¿no? Que por eso te digo que es lo que decía Lale, porque el Eisner en su época bebió de tales fuentes para crear su Spirit. Y en esas fuentes está esa representación chistosa del afroamericano, ¿cachai? Y eso yo creo que es lo que tienen que poner en esa como advertencia para decir, ¿sabéis qué?
en esta época la gente negra se veía así, ¿cachai? Entonces, la gente, o sea, no es que se vea así, pero se caricaturizaba así. Está mal, sí, está mal, pero tampoco no podéis decir, ¿sabes qué? No existe, ¿cachai? O redibujarlo, ¿cachai? Porque yo creo que en el sentido práctico, yo creo que también le estáis haciendo un mal favor a la gente negra, po, porque le estáis diciendo que, ¿sabéis qué? Nosotros nunca los vimos así, nunca los tratamos así. Y eso es mentira, po, eso es como se llama, Sí, po. no es verdad, Sí, po. la polémica que pasó con lo del viento se llevó, pues, ¿te acuerdas que en un momento la bajaron de Netflix y todo? Pero ¿cómo van a bajar de Netflix sin nada que ver? Están alegando mucho. Y la weá nunca fue por bajarla para siempre, si era como porque le querían colocar esa advertencia al Claro, principio. Oigan, esto es un producto de su época, esto ya, en el fondo, nosotros preferimos en vez de censurarlo y decir como que esto nunca pasó, esto es un producto de su época y que se vea como tal. O esa polémica igual fue súper picante. Yo me recuerdo haber visto unos matinales, la Evelyn Matei haciendo show, diciendo no, de que los progres, que nos quieren sacar las películas y votaron al viento se llevó y bla, 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 bla. Fue bien patético todo. Voy a empezar a hacer el cierre. Sí. igual es Dale, mala. Ayala, por favor, danos tus palabras finales sobre The Spirit. Bueno, yo creo que lo que el viento se llevó es una gran... Nada, mentira. A ver, The Spirit, yo creo que es una obra que va a quedar para siempre, si bien no es tan famosa, igual tiene cierta fama y yo creo que la va a seguir manteniendo, porque como dije antes, creo que para quien quiera hacer historieta, o a quien le guste como la parte como más técnica de la historieta, o su recurso, alguien que esté como que le guste como la técnica en sí, creo que Spirit siempre va a estar ahí porque de ahí se va a aprender mucho, tanto en los errores como en lo exceso, como en lo bueno, como en lo malo. Y de Willie Eisner yo recomiendo mucho leerlo, si a lo mejor, claro, te da un poco de cosa leer de Spirit. Sí. Quiero recomendar encarecidamente la novela gráfica de Will Eisner, creo que no hay ninguna que sea mala, tal vez alguna mejor que otra, pero las novelas gráficas de Eisner son muy, muy, muy buenas, son muy interesantes. Eh, Eisner ganó Eisner gracias a sus novelas gráficas. Y entonces creo que es un autor que hay que conocer, creo que hay un autor que está como en el Olimpo del cómic gringo, ahí entre los más grandes, y porque fue grande no solamente como historietista, sino también como guionista, como editor, como promotor, como académico, como teórico. Entonces, bien merecido tiene la fama que tiene este hombre. Y bueno, y otro día podemos pelear sobre si las novelas gráficas y los cómics son lo mismo, son cosas distintas. Pensé que íbamos a pelear, qué bueno que no peleamos, no gastamos saliva en esas discusiones que a veces se dan, que son un poco infructuosas. Pero nada, bacán volver a leer Spirit, encontrarme con estos cómics que yo no leo muy, muy a menudo, pero hace bien recordar también de dónde vienen varias cosas. Además, cuando uno lee de nuevo también vuelve como hacer memoria y cosas que uno lee últimamente y se ve, no olvidar dónde vienen mucho del cómic gringo viene de acá, viene de Spirit. Muchas gracias, Ale. Juan Pablo Fernández, por favor, danos tus palabras al cierre sobre The Spirit. Puta, es como se llama Eisner, es un gigante ya de esta cuestión, pues, de la historieta, así que es imposible que no decir que no recomendarlo, ya sea como decía Alan en sus novelas gráficas o acá mismo en The Spirit, que es como su obra más conocida a mi juicio. Y yo creo que lo más divertido que puede para gente que se está iniciando en esto y leerlo y descubrir que hoy sabéis que esto yo lo he visto en otros cómics de ahora, ¿cachai? Estos recursos yo los he visto, no sé, pues en el Batman de la semana pasada, y notar que de dónde vienen todas esas cosas, pues, de dónde vienen esas ejecuciones de viñeta, o esa forma de contar la acción y todo eso, para identificar por qué es grande también Will Eisner, por qué el premio del cómic norteamericano, el más conocido, puta, es el premio Eisner a la excelencia en historieta, no sé cómo se llama en realidad, pero te ganaste un Eisner es porque ese caballero hizo
un montón de aportes a lo que es la técnica de la historieta norteamericana. Así que, puta, a mí también me encantó haber leído. Yo tenía un cómic ¿cómo se llama? De Spirit, que también, al igual que Mendes, lo compré como por 500 pesos. Y sepa Dios dónde está ya, porque fue hace como 15 años atrás. Y lo lamento no haberlo atesorado más. Así que obligado a buscar alguna edición puta conveniente, que parece que por lo que se ve no hay pronta, ¿cómo se llama? Pronta salida creo que Norma tiene los derechos en español de Spirit, ¿no? Todavía, así que no estoy seguro. Me parece que estaba publicando como unas historias a colores que como que no le hacen muy bien. Fue algo de Francavilla, pero que eso ahora Dynamite tiene los derechos como en Gringolandia. ¿De nueva historia? Que creo que es guión de Reisner y dibujo de Francavilla. Me parece que es así. No, pues sí, ya está muerto. No, pero era un guión antiguo, ¿o no? No, es una historia nueva de Francavilla. Sí, y será Francavilla lo suficientemente grande para llenar esos zapatos. Yo la reseñé, no es mala, pero tampoco fuera el espíritu de Spirit, o sea, suena chistoso. Pero en el fondo es que, mira, es como, si tú lo ves como una visión alternativa de The Spirit, no es una mala historia. Se centra mucho en el lado noir de The Spirit, ¿cachai? Ya. Como que deja de lado un poco la parte del humor por la parte más del más como de detectivesca, más de acción, se da en esa. Pero no es mala para nada. Incluso jugué como con elementos como de terror. Está la reseña ahí, mías. The Corpse Maker, si no me equivoco, es el subtítulo. Entonces esperar a que Norma vuelva a reeditar The Spirit, entonces. Pero por mi parte a mí me gustó harto leerlo y me recordó el dibujo también a otro dibujante que está medio desaparecido, que es Sam Cade, que todavía no sé en qué andará. Creo que Sam Cade es más loco que Will Eisner. Will Eisner es mucho más bonito de admirar. Y eso no, agradecido por leer. Muchas gracias, Ancani. Rodrigo, por favor, danos, como tú recomendaste el cómic, tus palabras sobre Spirit. Y una preguntita corta para el M3. Así como, The Spirit, considerando que tiene como un factor comedia, ¿lo leerías si lo escribiera Bendis, el escritor? Mira, si ya son de repente densas las historias en 7 páginas, con Bendis como yo creo que estaría 2 horas por cada capítulo. No, yo creo que sería no, perdería todo el ritmo. Yo creo que en el fondo Eisner logró un balance. Por ejemplo, como les mencionaba, lo que hace Francavilla en su cómic nuevo, él reduce mucho el diálogo por irse más por los dibujos. Bueno, también es un artista. Entonces es difícil. Yo he visto algunas de las otras historias, como que les decía, que tengo así como con Moore o con Paul Pope o con Neil Gaiman. Y claro, si bien son historias que muchas veces no son malas, o algunas son derechamente muy entretenidas, no se siente como el espíritu de Will Eisner. Se siente algo distinto, ¿no? Entonces, no es malo, pero si uno lo ve como una versión alternativa en vez de como tratar de reemplazarlo. Y como les digo, me alegra mucho como que le haya gustado, que en el fondo como que para los que no lo conocían no habían visto como que han podido explorar esto, porque como les digo, yo siento que lo importante de leer esto es como que te hace ver de una forma distinta otros cómics que uno lee actualmente o que leyó. Como que te hace repensar algunas de las cosas que a veces uno decía como, oh, mira, si esto quizás de dónde lo sacaron, esto que lo vi acá, no sé, Frank Miller, que en verdad que hizo una escena tan bacán, no sé, en su Daredevil, y después de repente decís como, bueno, y te pone en contexto muchas de esas cosas, pues puta, Will Eisner hizo esta weá 40 años antes que yo. Entonces, desde un punto de vista como de cultural del cómic, creo que es como súper importante si uno se quiere meter en este mundo. Esto es como un curso rápido así, como un curso a la vena de los recursos que tú podrías tener en el cómic, es como una cuestión condensada.
Entonces, eso, me alegro mucho que le haya gustado. Y nada, pues, grande Eisner, de aquí al infinito. Y como dijo Alan Moore en sus palabras, nunca ha habido alguien como Will Eisner. Y tengo, en mis días más pesimistas, tengo miedo de que nunca más lo vuelva a ver. Palabras del Tata. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que la mayoría de ustedes ya mencionaron como lo importante que Eisner como para la historia del cómic. Generalmente con mucha actividad humana, que se habla de que como el camino que se planta para el progreso es pararse sobre los hombros de gigantes para hacer algo nuevo. Y Will Eisner es uno de esos gigantes. De otra forma, ¿cómo decirlo? Y lo entretenido es que a pesar de como del tiempo y de las cosas como de, obviamente, que están como de su origen, es un cómic que se hace fácil de leer, que no resulta aburrido de hacerlo, que resulta creativo en la forma en como que está avanzado, a pesar de que su origen es como bien estándar para la época. Que es ligerito por el tono que tienen los personajes, que también tienen un tono cómico. Yo cuando llegué a The Spirit pensé que iba a leer, ¿cachai? Una historia mucho más como más noir, como mucho más aterrizada, pero a medida que vaya avanzando, no, se nota que el viejo tenía un sentido del humor y lo transmitía a sus personajes y lo hacía bien. Así con un tipo de dibujo y de recursos que llaman la atención para la época y no es de extrañar de que sea tan influyente hasta el día de hoy. Y eso habla súper bien del legado que dejó Will Eisner. Así que eso, por lo menos, esas son mis impresiones. Y ahí le compré suficiente tiempo a Felipe Toro para que dé sus comentarios finales y dé la recomendación de esta semana. Está más rellena. Sí, que bueno, la lista se dio a la vuelta, faltó mucha gente, así que de nuevo me toca por sorpresa a mí. Bueno, con respecto a Spirit, no tengo mucho más que agregar. Hablé poco, la verdad, lo escuché harto, aprendí mucho de todo lo que sabían ustedes. Fue una clase realmente. Y sí, creo que vale la pena verlo, leerlo como aprender, ¿no? Como ver todos estos recursos, todas estas habilidades gráficas y ver un poco de dónde viene el cómic, sobre todo norteamericano, que leemos actualmente. Y claro, no son historias fome, ¿no? Son entretenidas, pero claro, tampoco, como dije al principio, no me dejaron loco para leer mucho Spirit más, pero siento que es súper interesante como ver esto, aunque sea como algo de histórico, como aprender de la historieta. Y eso, muchas grandes historias en pocas páginas, ¿no? En 7 páginas tienes que desarrollar todo y además probar algo nuevo, ¿no? Es un tremendo desafío. Bueno, estaba haciendo una lista como de distintas cosas. Hay algunas que quería leer, otras que ya leí. Entonces voy a ir por orden. Voy a ver si por lo menos 3 no lo han leído. Entonces le damos. Ya, para que sea, ese es el criterio. ¿Cuántos de aquí ya leyeron algo de Astro City? Dice que la sí, pero lo otro. Me encanta Astro City, le damos Astro City, listo, se acabó. Puta, yo lo leí, pero hace mucho tiempo. Ya, bueno, ya. En la época que estaba, ¿cómo se llama? Cebado por Alex Ross. Perfecto. Onda, época Kingdom Come. Yo no leí Astro City, pero su fama la antecede. Así que si queréis recomendar Astro City... Ya, pero el primero yo no leí el último volumen. El último volumen yo no lo he leído. El que sacó DC. Yo me salí solamente, claro, antes de que saliera DC, ¿no? Estos primeros 8. Así que vamos por el primer volumen, ya que son 6 números, que son historias one shot, ya, en este mundo de Astro City. Sí, cortito, 6 números, que creo que es súper representativo del espíritu de Astro City, así que espero
que le guste el tremendo cómic así. Qué bueno. Ya, me tocó, listo, ya. Listo. ¿Cuál era el otro que tenía? Por curiosidad. No, tenía Parker, Rito de Oro. que lo habían mencionado, que lo quería leer del Darwin Cook, hace rato lo bueno. quería leer, quería responder primero. Puse Capitán Garra como chileno. Puse Alien Dead Orbit de James Stokoe. Puse Superman Identidad Secreta, otro de Busiek, porque es mi favorito de Superman. Tenía como hasta plan Z, no sé que era ingeniero. Sí, y puse, este era ya último por si acaso, lo tiré en la lista, Linterna Verde Tierra 1, porque me llegó el tomo 2 ahora recién, para ponerme al día. Es bien choro, me gustó el aspecto que le dio en ciencia ficción Hartman. Tenía ahí hartos planes de... No, fue ahí fue poniendo cosas ahora, de verdad podría haber mucho más, sí, bueno. Pero claro, en verdad el que no había leído era Parker, que se lo quería leer. El de ese es muy bueno. Quizás lo recomiendo. Ya consideramos dos para esta semana. No, pero con Astro City, solo los 6 números. Astro City tiene. Uno. Tiene un montón de números, la verdad. Y así, después. Terminó hace poco, ¿no? Astro City terminó como. Hace no muchos años, ¿no? Creo que terminó como una etapa. Claro. No estoy seguro. Claro, tiene el volumen 1, que es el que recomendó ahora Felipe, que es una serie limitada, son 6 números. Después tiene una serie regular, que son como 22 números, que es el volumen 2. Y esas ya no son historias autoconclusivas, pues como una cosa que va avanzando. Tiene como especiales que se llaman Las Oscuras, que son especiales que se demoraron como 10 años en sacarlos. Y que son como puras series limitadas de 4 números. Y hace poco, en el 2012, resucitó en DC, en Vértigo. Y ahí duró como 50 números. Y ahora creo que terminó. Actores de Vértigo. Ese no lo he leído. Eso de ese yo nunca lo he leído. No, yo tengo lo previo. Pero eso siempre con los mismos autores, es importante. El mismo Busiek. Busiek, Anderson. Sí. Sí. Y bueno, Alex Ross, que hace las portadas y los diseños. ¿Cómo es que Astro City se salvó de las garras de Didio? Porque Astro City creo que la publicaba Wildstorm, ¿o no? Sí. Está en otras garras, en las garras de Jim Lee. Sí. Pero Jim Lee lo único que hace es verse gordito y bonito en las convenciones, no hace nada. DC se bajó Jim Lee le bajó los pantalones frente a DC también. Pues, o sea. Claro, porque creo que el volumen pasó. Ya, amigos, siendo la medianoche con la recomendación dada, dos horas de Will Eisner. Sí. No está mal. Ya, pero tiene razón Felipe. Así que recordatorio para quienes están escuchando que el programa el programa más largo. Claro. Perdón, ya me quedo callado. El programa queda subido en formato podcast, tanto en YouTube como posteriormente en Spotify. Así que siempre hay opciones para poder escucharlo y también para que escuchen los programas anteriores. Hemos tratado de que sea una versión bastante surtida de contenido acá en el Club de Lectura Cuarto Mundo. Así que con la recomendación para la próxima semana por parte de Felipe, nos despedimos y nos estamos viendo la otra semana. Adiós. Nos vemos. Chau. Adiós.